Hola, buenas tardes amigos, buenas tardes a todos. Qué gusto estar con ustedes una vez más en esta tarde extraordinaria. Es Sunday, primer día de la semana. Vamos a platicar un poquito en esta mañana. Vamos a poner un poquito de fondo musical, a ver si es posible colocar fondo musical para que podamos estar a menos con esta tarde y poder hacer algo interesante, ¿verdad? Como siempre, tratamos de poner algo que tenga algo que nos llame la atención, algo que nos motive, que nos enseñe, que nos deje un poquito estupefactos o al menos perplejos de algunas revelaciones que vamos a tener esta tarde, tocante a una información muy fresca que acabamos de recibir y la vamos a compartir contigo. Vamos a tocar un punto importante. Esto se llama, ¿cómo crees que se llama? Se llama sentencia de muerte y las paradojas de la vida. Sentencia de muerte y las paradojas de la vida. Bueno, comenzaremos entonces un poquito a mencionar lo que estaba pasando en los Corintios, en la segunda carta de Pablo a los Corintios. En la primera carta, Pablo expresaba una cosa un poco diferente, y en la segunda porción, la segunda carta a los Corintios, ya encuentra otros aspectos, entonces cambia totalmente esto, ¿verdad? Tenía un liderazgo interesante, Saulo de Tarso, como siempre decimos, y aquí en 2 Corintios podemos encontrar algo muy interesante, lo vamos a compartir en esta tarde. Entonces vamos a ver algo. Yo tenía un canto coreano de worship, se llama Hosanna, ojalá lo podamos alcanzar, lo podamos meter aquí, porque siempre requerimos el fondo musical para poder alcanzar los niveles de profundidad espiritual, para inspirarnos un poco, y la verdad eso nos ayuda mucho, aunque está un poco lento aquí el sistema, pero vamos a tratar de colocarlo en forma adecuada, ¿verdad? Se llama Hosanna, es una música coreana. Saludos a los coreanos, particularmente de Corea del Sur. Tuvimos un tío que en la guerra, norteamericano, mi tío, tiene que participar en la guerra con Corea. Él es norteamericano en contra de los coreanos, cosas que tuvieron que haber pasado. Esto está determinado o enviado también un saludo a los asiáticos, porque ahí sucedió algo interesante en Saulo de Tarso cuando estaba en Asia Menor. Y esto es un canto coreano que se llama Hosanna. La palabra Hosanna, Hosanna u Hosanna, es una palabra netamente hebrea que significa una alabanza a lo más sublime, a lo más bello, a lo más puro, a lo más perfecto. Y entonces, aún en Corea lo podemos cantar igual, Hosanna. Y entonces tú sabes lo que significa Hosanna. Blessed be one in the name. Bendito sea aquel que viene en el nombre del Señor, ¿verdad? De Hashem. Bien. Bien, vamos a leer un poquito el capítulo 2 de Corintios, del verso 3 en adelante hasta probablemente el verso 10, y vamos a compaginarlo con otras citas del segundo salmo, el Tehilim número 2, para ver cosas que no nos habíamos percatado, que si nos ponemos un poquito de atención a esto, podemos recibir una información, ¿verdad? Gracias a nuestro Padre, gracias a su Espíritu precioso de inspiración, ese viento que necesitamos para poder recibir la información completa, correcta, exquisita, digerida, para que nosotros la analicemos muy bien, derechito a tu corazón, a tu área espiritual, a tu atmósfera espiritual, donde es receptiva, sobre todo si es una tierra fértil. Entonces estamos sembrando algo que acaban de sembrar nosotros esta mañana y lo transmitimos, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué pasa con Saulo de Tarso en Asia. Vamos a ver en el capítulo 3, en el capítulo 2, capítulo 1, perdón, de 2 Corintios, de la carta del emisario, del Shaliach, o enviado a los Corintios, dice aquí, praise be God, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Yeshua, de Messiah, el Mesías, compassionate Father, Padre de compasión o de toda compasión o de toda consolación, Dios de toda encouragement and comfort, Dios de toda consolación y consuelo, quien nos consuela en todas nuestras trials, en todas nuestras pruebas, dice Pablo, de tal manera que nosotros podamos animar a otros
en cualquier tipo de pruebas que ellos estén experimentando con la misma o el mismo consuelo que nosotros hemos recibido de Dios. Esa es la carta de entrada de Saulo de Tarso tocante a esto y nos puede informar el corazón de nuestro Pablo. Pablo tenía particularidades por todos lados. Pablo tenía una enseñanza, por mínima que fuese, e inmediatamente pues la transcribía y primero la recibía, la transcribía, la analizaba bien y veía la enseñanza que podía tener en esa tribulación, angustia. Aquí están unas pruebas de tribulaciones. Así que probablemente si tú estás en una tribulación, ve cómo opera nuestro Padre y que la tribulación no es la parte final, no es el evento final de la situación. La tribulación es solamente el principio de algo que se desencadena, algo que se desglosa y que te lleva a un estado estupefacto. Te quedas, sobre todo por los resultados finales y porque es un mecanismo que echa a andar a mucha gente. Así que si estás en tribulación, soporta la tribulación, hay modo de hacerlo, te lo dije la vez pasada, cómo enfrentar las luchas, y esa tribulación que estás tú pasando tiene un efecto inconmensurable, bien definido. Entonces no es la resultante final, es más, es el inicio de una serie de cambios, como en bioquímica. Hay una serie de reacciones químicas, bioquímicas, que dan por resultado un producto final, que ese producto final es el precursor de otra sustancia que trae vida, ¿verdad? Así sencillo. Si me lo pides que te lo repita, pues ya sabes que no lo puedo repetir. Así que ponte muy atento a lo que dije de la bioquímica, ¿verdad? Entonces, puedo decirte que me parece que no está muy bien esto, pero bueno, entiendes tú que a veces no salen las cosas como uno quiere, pero bueno, trataremos de... bueno, aquí está ya. Gracias a Dios porque nos manda esta música. Bien, entonces te decía yo, bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Yeshua de Mesías, un Padre de toda compasión o consolación, y Dios de todo ánimo y todo confort, consuelo, quien nos consuela en todas nuestras pruebas, de tal manera que nosotros podamos consolar a otros en cualquier tipo de pruebas que ellos puedan estar experimentando, con el consuelo o el encouragement o la motivación que nosotros hemos recibido de Dios. Pablo es consolado y transmite el espíritu de consolación en medio de las tribulaciones, pruebas, transmite la consolación a otros. Ese es el efecto cascada. En el sistema de la coagulación hay una cascada que se van descendiendo todos los elementos hasta dar final. La parte final es un estado perfecto de coagulación. Bueno, así en forma general. Igual aquí, el efecto de la tribulación. El efecto de la tribulación tiene, entre otras cosas, el efecto final es una motivación para muchas personas que no te imaginas hasta dónde llega el efecto de esa tribulación con la que tú estás viviendo. Así, verso 5, porque justo como los sufrimientos del Mesías, dice Pablo en el verso 5, sobrefluyen hacia nosotros, así que a través del Mesías para que a través del Mesías nuestra motivación o nuestro ánimo fluya también, ¿verdad? Nuestro ánimo fluye también. Vamos, al momento de que recibes una tribulación, tienes una tribulación, viene un espíritu de consolación. A través del Mesías, ese espíritu de consolación fluye a través de ti para que otros reciban ese espíritu de consolación también. De tal manera que si nosotros experimentamos pruebas, dice aquí, es para vuestra consolación y liberación. El método lo tiene de inicio el Mesías. El Mesías sufrió todo este tipo de pruebas, experimentó estas pruebas, y esta motivación es para la propia liberación tuya y la de otros también. Así que si nosotros somos animados, esta motivación permitiría que tú también soportaras los sufrimientos parecidos a aquellos que nosotros estamos experimentando.
los sufrimientos que uno está experimentando. Primeramente el Mesías, los sufrimientos que experimenta. Después Pablo, los sufrimientos que experimenta traen una consolación en forma automática de parte de Dios. Dios empieza a consolar, pero ahí no termina los sufrimientos. Los sufrimientos siguen hacia aquellos que están sufriendo, y a través de Pablo y la enseñanza que nos da por la revelación que recibe del Mesías, esa misma motivación con que Pablo es motivado es transmitida y transferida y sobrefluye cada vez con más intensidad de acuerdo al nivel de necesidad de la persona que está experimentando una tribulación. Y así es como cada vez se va formando ese coágulo que te digo, y esa motivación cada vez va siendo más intensa. Cuando tú eres una persona que tiene poquita fe y está caminando en esto, no entiendes la tribulación, te das por derrotado, viene la depresión, viene la ansiedad, viene la derrota y todo aquello que tú sabes. Pero cuando viene la motivación de la cual te estamos hablando y nos están transmitiendo, empieza a eliminarse esa tribulación. Recuerda que no vas a ser cargado ni probado en algo que tú aún no puedas cargar. El Mesías pudo con todo lo que le pusieron encima a cargar. Tenía la capacidad para hacerlo. Pablo le tenía también, un poco menor que el Mesías, yo creo, y aprendió también a llevar las cargas de otros, y no solamente a llevarlas, sino a transmitirles la motivación que él mismo recibía, ese ánimo que recibía, lo transmitía a través de sus cartas. Sus cartas estaban impregnadas del Espíritu de Dios, estaban plenas, estaban saturadas, más que impregnadas, saturadas del Espíritu de Dios, para que nosotros, los que estamos en este lado, que no batallamos tanto como ellos, pero que ojo, que podemos batallar en cualquier momento, ya sabemos cómo enfrentar estas situaciones, y es lo que te voy a transmitir. Además, nuestra esperanza por ustedes, Corintios, permanece firme. Nuestra esperanza por ustedes, verso 7, Corintios, permanece firme, debido a que nosotros sabemos cómo ustedes participan en los sufrimientos. Ustedes también, como ustedes participan en esos sufrimientos, también ustedes participarán en la consolación. A medida que tú estás participando de un sufrimiento que te transmitieron, no solamente Saulo de Tarso, sino el mismo Mesías. Ojo, los sufrimientos que estás teniendo son parte del sufrimiento del Mesías. Dices tú, ¿a poco tengo que sufrir para salvarme? En cuestión de salvación, no caben los sufrimientos. Él fue el único que sufrió para salvarnos nosotros. Pero en cuestión de glorificación, sí es necesario que nosotros suframos juntamente con Él para que juntamente seamos glorificados. ¿Dónde viene eso? Eso viene en Romanos capítulo 8. Vamos a ver qué es lo que nos dice en el verso 16 y 17 del capítulo 8 de Romanos. Te recomiendo que el capítulo 8 de Romanos lo leas muy pausadamente. Es una poesía magistral, es una carta magistral perfectamente bien elaborada, tocante al espíritu de vida en el Mesías, es decir, el Espíritu Santo, cómo se expresa de una forma extraordinaria. La pluma del escribiente y la lengua de quien lo dicta aquí, bueno, Saulo de Tarso, tenían una fluidez de pensamiento que el Padre mismo le había transferido, tenía una fluidez de lenguaje que el Padre mismo le había transmitido, y tendría una fluidez de escritura, de capacidad de escribir, de un escribiente muy ligero para escribir todo lo que estaba recibiendo. Extraordinaria la información que nos da, y todo viene del Padre Celestial, como una cascada. Yo te dije, asimismo, lo mismo que está recibiendo a través de mí, pues quizá no tenga la pluma, la ligereza que tenía Saulo de Tarso, pero el mismo espíritu que inspiró a Yeshua, el mismo espíritu que inspira a Saulo de Tarso, es el mismo espíritu que me inspira a mí para entender las cosas y dártela en un tono un poco más contemporáneo, y hasta introducir terminología médica, como lo hice esta mañana tocante a la coagulación. Entonces, el propósito final es el coágulo que se forma, y una sangre que coagula bien, pues salva una vida. Vamos, no se desangre el paciente, etc. Igualmente aquí, se llama salvación. Entonces, dice aquí, te voy a leer el capítulo 8, el verso
del libro de Romanos, el verso 16 y 17. El Espíritu mismo dice aquí, desde el 16, da testimonio a nuestros propios espíritus que nosotros somos hijos de Dios. ¿Quién me asegura que soy hijo de Dios? Pues el Espíritu de Dios continua y constantemente me dice que yo soy su hijo. Y no solamente me está diciendo que soy su hijo, sino me está inspirando para que yo le diga, Abba, Padre. Es extraordinario, como Él deposita en ti el espíritu de hijo, como lo hizo con el Mesías, y entonces tú recibes el mismo espíritu que el Mesías recibe, y entonces se comunica de una forma perfecta, lo profundo a lo profundo. De un espíritu eterno a tu espíritu que lo será eterno cuando tú estás unido a esa vida que se te otorga y se te da como un don, como un regalo, si obedecemos. Entonces dice aquí, el Espíritu mismo da testimonio a nuestros espíritus que nosotros somos hijos de Dios. Y si nosotros somos hijos de Dios, nosotros somos herederos también de Dios y coherederos con el Mesías. Siempre y cuando estemos sufriendo con Él, a su vez para que seamos glorificados con Él. Te voy a dictar algo que esta mañana yo lo recibí, tan fresquecito como yo lo recibí. Está bonito ser heredero, está bonito ser coheredero con el Mashiach, Yeshua, Cristo Jesús para el cristianismo, catolicismo. Está bonito ser coheredero, pero tengo algo que decirte también. No solamente heredas las riquezas del Mesías, no solamente heredas la eternidad, no solamente heredas todo aquello en cuestiones de salvación, todo eso heredas. Pero te voy a decir algo, y si tienes dónde agarrarte, agárrate. Siempre te digo, también heredas sus sufrimientos. Oye, Akiva, ¿cómo dices eso? ¿Cómo dices que acaso no sufrió Él para que yo no sufriese más? Tú sabes bien que los sufrimientos siguen aquí en la tierra. Y si te han dictado una doctrina que te dicen que tus problemas se terminaron forever and ever, it's not true. No es verdad. A veces te pintan muy bonito el cristianismo, que ya se acabaron los problemas, que vas a tener carros por todos lados, que vas a ser exitoso por todos lados y que vas a ser una lumbrera por todos lados y que ya le hiciste y espera la eternidad y espera el arrebatamiento porque ya le hiciste. Yo no concuerdo definitivamente con esa doctrina, porque ninguno de los hombres de toda la Torá han pasado dichosos y felices días. Todos han pasado tribulaciones. Dime uno si no, dime uno que no haya pasado tribulaciones. Todos pasaron y estamos pasando y pasaremos tribulaciones. No, y hay otra que se llama la gran tribulación. ¿Para qué te cuento? La gran tribulación. No me estoy refiriendo a la gran tribulación. Me estoy refiriendo a las tribulaciones que tenemos como hijos de Dios. Entonces también se nos ha heredado los sufrimientos del Mesías. Hay hijitos, decía Pablo, como si yo tuviese dolores de parto hasta que el Mesías sea formado en ustedes. Hijitos míos, por quienes vuelvo a padecer, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, ese es el parto de Pablo, hasta que el Mesías sea formado en ustedes. Mi querido pastor, tú sabes muy bien que cuando hay algo que estás haciendo por algo, o por alguien, que estás entregando tu vida, te estás desvelando, estás orando, estás consolando a esa persona con la misma consolación que se te ha dado a ti, pues estás sufriendo. Es lo que la gente no sabe. La gente piensa que qué estás haciendo ahí al lado de la pantalla, qué estás haciendo ahí, vente acá, vente al sistema del mundo y vuelve acá y entonces enriquécete y así. No estoy peleado con las riquezas, por supuesto que no, pero me interesan más las riquezas y los sufrimientos del Mesías. Pero cuando tú te interesas más en las riquezas y en el sufrimiento del Mesías, automáticamente estás heredando sufrimiento para ti. ¿Sabías que David Wilkerson, borra eso por favor. David Wilkerson, su esposa, brillante esposa, un matrimonio maravilloso, un hombre que sirvió a nuestro Padre Eterno durante 55 años,
fue intervenida 24 veces por cirugías de cáncer. Tiene una hija de 12 años, o no sé si es una hija o una nieta, que también muere de cáncer. David Wilkerson, un hombre extraordinario de fe, recuperó mucha gente que estaba en Nueva York, perdidos en adicciones tremendas, terribles, adicciones a drogas muy fuertes. Entonces, por revelación, siempre se movió él y tuvo que batallar intensamente durante sus 55 años de servicio a nuestro Padre. Y dices tú, ¿cómo está eso? Bueno, seguramente tenía la capacidad para poder soportar tantas aflicciones, tantas tribulaciones, tantos sufrimientos que tuvo y nunca negó su fe hasta el final de sus días. Que hace poco creo que él ya no está con nosotros, David Wilkerson. Es un ejemplo extraordinario para mí. Por supuesto, Pablo lo es también, humanamente hablando, ¿verdad? No digamos el Mesías, toda la enseñanza que nos da y seguidores fielmente, tanto Saulo de Tarso como David Wilkerson, siguen de una manera extraordinaria al Mesías y pagaron precios muy caros. La gente cree que nosotros estamos acá arregladitos cantando, alabando, adorando y nos olvidamos de todo. No, no saben todas las que batallamos. No saben que a veces tenemos noches de insomnio. No saben que a veces nos ponemos a llorar con las personas que están lastimadas, heridas, que están desahuciadas, desamparadas, sin Dios en este mundo y muchas de las veces sin ninguna esperanza, ajenos a la ciudadanía, ajenos a los pactos de la promesa. Entonces es una labor ciertamente bellísima. Esta profesión no la cambio por nada. De una vez, si tú me estás escuchando, te voy a decir que esta profesión de servir a mi padre no la cambio por nada. Por supuesto, en quirófano puedo también servirle a mi padre, en consulta médica puedo servirle a mi padre, por supuesto que sí, pero ahí me dedico a curar el cuerpo humano. Y acá me dedico a curar en el poder y en el amor de nuestro Dios el alma humana, que es una cosa muy diferente. No es lo mismo operar con estas manos un cuerpo físico que sabes cómo va a evolucionar. Si te sabes la técnica, tienes la experiencia para hacer la cirugía, la harás y tendrás un resultado extraordinario. Pero trabajar con almas es mucho más complejo. Demanda noches, noches de insomnio, noches de oración, intercesiones, visitaciones, recibir las llamadas telefónicas. Aquí el teléfono jamás se apaga, jamás te sales del aire. En este momento, cuando termine de grabar este vídeo, seguramente va a haber una necesidad de alguien. Tendré que asistirla, aunque sea Shabbat, aunque soy judío mesiánico, que dicen que no observan el Shabbat. Bueno, si hay una urgencia médica, por supuesto que voy. Si hay una necesidad de muerte o vida, por supuesto que voy. Y en cualquier momento, que la gente ignora todo lo que hay detrás de la pantalla, porque no saben lo que uno se hace. Entonces, así esos sufrimientos también los heredamos. Quiero hacer un hincapié sobre el sufrimiento que heredas. El sufrimiento tiene que ver con la glorificación, es decir, con la transformación de tu cuerpo en un cuerpo glorificado, en un cuerpo transformado a la imagen eterna de nuestro Padre, que es un resplandor. Tu cuerpo va a ser transformado. Para que tengas tu derecho a esa transformación, a esa glorificación de la que aquí habla Pablo, tienes que sufrir juntamente con el Mesías. Y dime tú, quizá me preguntes, ¿dónde viene eso? Bueno, dice que aparte de sobrellevar las cargas los unos de los otros, el que me quiera seguir, tome su cruz y sígame a cada día. La cruz es el sufrimiento que tienes que pasar por seguirlo a él. Hay que seguir las pisadas del maestro. Y ya sabemos la parte final, lo que le esperó a él, la glorificación que tuvo, fue glorificado por seguir lo que hizo. Exacta y obediente y perfectamente bien el mandato del Padre. Y no nos va a ir mejor que a él. Porque si a la rama verde le hacen lo que le hacen, este mundo corrupto y todo lo que seas, sucio y demás, este sistema del mundo, si a la rama verde le hacen lo que le hacen, imagínate a ti y yo que somos las ramas secas, lo que no nos harán. Nos van a tratar de pisotear y aplastar y demás, ¿verdad? Entonces, dices tú, pues qué bonito suena eso, y cuando las cosas van bien, todas perfectas, pues qué suave, sí, claro, pero hay que pagar precios por seguir al Mesías. A lo mejor te apedrean a veces, te juzgan, te vituperan, te menosprecian, te dicen que hagas algo útil, pues tú te ríes, porque no saben que el Padre también se ríe. ¿Quieres ver dónde se ríe nuestro Padre? Bueno, termina de leer este verso.
Bueno, como corolario, como enseñanza, aquí dijimos que si nosotros somos hijos, también somos herederos de Dios y coherederos con el Mesías, siempre y cuando nosotros estemos sufriendo con Él o suframos con Él, para que también seamos glorificados con Él. No vamos a ser glorificados fuera de Él. La clave es Él. Unidos a Él, también seremos glorificados. Repito, y si nosotros somos hijos, nosotros también somos herederos, somos coherederos con el Mesías. Herencia, coherederos. La misma herencia que Él tiene, la tenemos en la eternidad, pero aquí también tenemos otra herencia de la cual te hablo, siempre y cuando estemos sufriendo con Él, a su vez, para que también seamos glorificados con Él. Para tener una salvación, no tienes que sufrir, ya Él sufrió, pero sí para ser glorificado juntamente con Él, vas a sufrir y vamos a sufrir y así, y esa es la cosa, esa es la verdad que yo te he querido comentar. Así que no creas un evangelio de dulce vida, de todo perfecto, todo puro, todo bienestar. No, it's not true that, of course no. No es así el evangelio de la gracia del Mesías. Tendremos que pasar por valles de oscuridad, tendremos que pasar por valles de soledad, tenemos que pasar por valles de incomprensión, valles de vituperio, valles de rechazo y todo lo que tú no te imaginas. Pero todo eso se llama tribulación y tiene un propósito. Ya lo dice Pablo acá adelante, dice que es para que seamos consolados y para que con esa misma consolación que viene cuando estamos pasando tribulaciones, la transmitamos ese espíritu de consuelo a los que están siendo atribulados también. Y ellos también reciben un sobreflujo de motivación o de consolación, ¿verdad? Vamos a terminar primero aquí Corintios, lo que dice Pablo, y luego me voy un poquito al segundo salmo, para que veas cómo el Padre, escucha esto también, debe ser nuevo, al menos para mí es nuevo. El Padre también tuvo que despojarse de algo. El Hijo se despojó de algo. Te lo puedo leer rapidito, ya lo he mencionado. Aquí es una cosa de despojadero y de vaciamiento. Tienes que vaciarte tú, porque Pablo también se vació de sus atributos. Yendo de la escala ascendente de abajo hacia arriba, tienes que despojarte de todo. Esa es la verdad. Ese es el precio por seguir al Mesías, pero bien que vale la pena. Es una glorificación eterna que nos está esperando en aquellos tiempos. ¿Qué dices tú? ¿Ya la viste? Sí, ya la vi. ¿Ya la viviste? La estoy viviendo. ¿Y la crees? La estoy creyendo. Si no, no estaría aquí tan entrado contigo platicando estas cosas. Por eso te lo comparto y te lo comento. Entonces, en 2 Corintios dice aquí, si nosotros experimentamos pruebas, es para vuestra consolación y liberación. Si tú estás experimentando una prueba, es para que Dios te consuele y para que ese consuelo que tú recibas lo transmitas a otros y lo liberes a otras personas y vea a esa persona que tú pudiste salir de la tribulación y entonces esa persona también saldrá de su propia tribulación. Y si nosotros somos consolados, ese consuelo that should encourage, ese consuelo, eso también nos consuela a ustedes cuando ustedes estén soportando sufrimientos como aquellos que están experimentando. Además, nuestra esperanza, dice Pablo tocante a los Corintios, permanece firme. Pablo no se desanima. Pablo estaba en gozo continuo aún en cárceles. Entonces, nuestra esperanza por ustedes permanece, esa enseñanza para nosotros también. Debido a que nosotros sabemos que como ustedes participan en los sufrimientos, ustedes también participarán en la consolación. Y ahí viene lo bonito, y ahí viene, no lo bonito, sino el tema fundamental que me inspiró para poder esta plática, colocarla y ponerla en un nivel de entendimiento para que no te desanimes en tu tribulación. Estoy seguro que cuando escuches este video, si estás en tribulación, a lo mejor estás contento en casa, en familia, estás disfrutando, estás comiendo, estás bebiendo, estás en gozo, está bien. Pero cuando tengas, si tú, otra persona que esté cerca de este video, no te desanimes, por favor. Recibe un espíritu de ánimo de nuestro Dios. Recibe la enseñanza que tú va a cambiar
tu perspectiva y tu rumbo materialmente de ver la tribulación con la que estás viviendo. Todos hemos pasado tribulaciones. No somos víctimas ni tampoco vamos a decir, ay, pobre de mí, lamerme con mi lengua, lamerme la herida y eso. No, absolutamente no, eso no checa aquí. No checa aquí está, pobre de mí, me hicieron esto, me abandonaron, me dejaron. No es el motivo de eso. Está lejos de ser eso. Entonces, te lo comparto aquí, lo que dice. Entonces, aquí viene tocante a la música que yo había colocado en esta mañana, esa música coreana, ¿verdad? Para que nosotros pongamos el Waymaker también. Podemos poner en Sur Corea algo tocante al Waymaker, hacedor de caminos, también, que veamos, ¿verdad? Como él es un hacedor de caminos. Esto es coreano también. Aprecio mucho a Corea del Sur. Mi tío fue a pelear a favor de Corea del Sur y me transmitió la riqueza de estar peleando por una nación que tenía que recuperarse. Por cierto, que hoy en día Corea del Sur tiene una de la congregación más grande del mundo, lo sabemos muy bien, así como otros lugares. Valió la pena lo que hicieron los norteamericanos. Seguramente en ese tiempo también sembraron la palabra a través de la necesidad que operaba, la necesidad que apremiaba en ese tiempo a los coreanos. Estamos hablando en los 50. Entonces, nosotros podemos ver al Waymaker que él hace caminos. I worship you. Porque hermanos, verso 8 dice Pablo, nosotros queremos que ustedes sepan acerca de las pruebas que hemos experimentado en la provincia de Asia. Repito, porque hermanos, queremos que ustedes sepan acerca de las pruebas, trials we have undergone in the province of Asia, de Asia. La carga puesta sobre nosotros estaba mucho más allá de lo que nosotros podríamos soportar y aún estábamos desesperados de librarla o de vivir a través de ella. La carga era tan intensa, mucho más allá de lo que nosotros podríamos soportar, que aún estuvimos desesperados a librarla. Estoy hablando en un tono contemporáneo para que me entiendas, ¿verdad? To living through, a través de ella, o librarla. En nuestros corazones nosotros sentíamos que estábamos bajo una sentencia de muerte. No sé si alguna vez has experimentado tú una sentencia de muerte. Yo una vez fui secuestrado en el estado de Veracruz. No me dijeron, te voy a matar y te vas a morir, no, pero mi corazón sí estaba bajo una sentencia de muerte. Primera, porque no sabías qué estaba pasando. ¿Por qué te tocó a ti? ¿Qué hiciste o qué? Nunca supe. 2, ¿cómo debo proceder ante esta situación? Con arma así, vendado y encapuchado además, y aparte mis manos esposadas en el suelo y con armas ahí. Eso fue una sentencia de muerte, aunque no me dijeron, honestamente, ¿para qué lo hago así el cuento largo, no? Y así le pongo protagonismo y eso. No. Lo que te quiero decir es que en esa situación tú no sabes qué está pasando. 2, no sabes cómo comportarte ni conducirte. Y lo más importante, no sabes en qué va a terminar eso. Eso es una sentencia de muerte. No, y Pablo la vio más dura, yo creo, porque fue sentenciado a muerte. Así lo veía aquí. El Mesías no solo fue sentenciado a muerte, sino que se llevó a cabo la sentencia de muerte. Él sabía que tenía que morir, pero sabía también los frutos de la aflicción de su alma, que nos iba a rescatar a ti y a mí, y era la única forma de enfrentar este mundo y este sistema del mundo. Por eso es tan importante que sepamos que esto va un poquito más allá de un dogma. Hay que entender muy bien las palabras. Hay que meterse a la profundidad de las palabras. Hay que tener el don del discernimiento que el Espíritu del Dios vivo te expresa y te enseña en claridad qué hizo el Mesías, qué vino a ser el Mesías. Y hay una cosa muy triste. La más triste es que no entienden lo que vino a ser el Mesías. Te vino a liberar de enfermedades, te vino a liberar de secuestros, te vino a liberar de muchas cosas del sistema de este mundo, que el sistema de este mundo jamás se va a corregir. No va a haber nunca un líder político que corrija este mundo.
Definitivamente no. Una simple, sencilla razón. El líder político actúa en lo exterior y el asunto no es exterior. El asunto es de raíz y es interior y es espiritual y tiene que ver con el pecado. Mientras haya pecado en este mundo, hasta la misma creación sufre. La creación es producto del pecado del hombre. Ahora me atrevo a hablar más de pecado, porque pues ya está muy clara la cosa, ya no puedes ocultar con un dedo, decía mi jefa, ¿cómo vas a ocultar el sol con un dedo? Está muy clara la cosa. La creación está sufriendo a causa del pecado del hombre, así de sencillo. El virus tiene que ver con el mal comportamiento del ser humano, así de sencillo. Los problemas del gobierno y los problemas entre unos bandos y otros es el problema del pecado, se llama egoísmo. Y la clave es despojarse de su egoísmo, como el Mesías lo hizo, como Pablo sus credenciales la dejó por un lado, y como él nos enseña que dejemos todas nuestras virtudes personales y no nos conformemos a este siglo o a este mundo, sino que seamos renovados por medio de la renovación de nuestra mente a través del Espíritu que nos está diciendo cómo. Él nos dice cómo renovarnos. Para entender esto, pues tardas un tiempo, pero es un proceso de comprensión y de eliminamiento, ¿no? Es un proceso de comprensión, así que vamos a entender ese proceso de comprensión, ¿verdad? Entonces dice aquí que entonces en nuestros corazones sentíamos que estamos bajo sentencia de muerte. Bueno, vas a decir, ¿qué pasó contigo? Pues no, pues me soltaron, me soltaron. No me hicieron nada. Nunca comprendí qué había pasado. Me soltaron. Así. Aprendí la experiencia. Viví coleando. Al otro día indignado fui a investigar a ver quién había sido. Yo muy macho. ¿Quiénes fue? Pregunté a los vecinos qué había pasado, por qué me habían metido a mi casa. Los vecinos vieron todo el show. Ahí estuve. Entonces fui al otro día a investigar, a ponerme a Sansón con las patadas, como dicen. No investigué nada, fui a la zona naval, fui a investigar que si había zetas, que había una bola de cosas, o secuestradores, no sé. Y me puse a investigar como Robin Hood, no sé. Pues no encontré nada, se me fue ya el coraje, etcétera, lo que sentí. Pero sentí temor, ¿eh? Aquí no fue como la vez que me peleé con los perros, con los Doberman, espiritualmente hablando. Aquí no pude sacar la guitarra y aquí no sabía ni qué hacer y ahí sí estaba yo. No muy asustado porque algo pasó. No estaba muy asustado. Pero sí. A cualquiera te acalambra una cosa de esas cuando estás en una situación de esas. Y si tú dijeras que yo protagonizo y diría, clamé a Dios, no, la verdad, ni me acordé de clamar a Dios. ¿Me entiendes? Hay que ser honesto en esta vida. Así fue. Vivito y coleando. Dios fue grande, fue fiel y me sacó adelante. En nuestros corazones entonces sentimos que estábamos bajo sentencia de muerte. Sin embargo, esto fue para que nosotros no nos apoyáramos en nosotros mismos, sino en Dios, dice Pablo. Sentencia de muerte, así. Es para no apoyarnos en nosotros mismos, sino en Dios, dice aquí, quien levanta a los muertos. A lo mejor Pablo ya se sentía muerto. Ya estaba pensando como Abraham pensó de que su hijo lo iba a sacrificar y que lo iba a resucitar el Padre Eterno en otro sentido, en otra forma, pero no fue necesario. Pero sí, en sentido figurado, sí sacrificó a su hijo, tú lo sabes. Nada más porque Dios lo detiene, el cuchillo le dice detente, se para, pero ya estaba para dar el golpe del sacrificio. Cosa que el Padre Eterno no hizo con el Mesías. Ahorita te digo qué pasó. Verso 10, Él nos rescató de tal asunto de muerte y Él nos rescatará otra vez. And He will rescue us again. Y Él nos rescatará otra vez. ¿Verdad? Entonces, en quien nosotros hemos puesto, al único en quienes hemos puesto nuestra confianza, en verdad continuará a rescatarnos. Sentencia de muerte de ese nivel nos rescata. ¿Por qué la sentencia de muerte? Nuestros corazones ya están casi muertos, pero Él viene y nos dice, confía plenamente en mí. No le habían dicho a Pablo que ya era su tiempo, que tenía que en otra ocasión sí le dice, ya es tiempo, Pablo, de que dejes
Vi que fuiste fiel, peleaste la buena batalla y ahora entonces es tiempo de que te vengas acá con nosotros, con el Padre Eterno y su concilio celestial. A eso me refiero. No es que sean muchos, es que es uno. Esto no es politeísmo, siempre te digo, es solamente uno. Entonces, dice aquí, verso 11, esto es importante. Y ustedes deben agregar, ustedes nos ayudaron con su ayuda por orar por nosotros, decía Pablo. Ve cómo opera el Padre, pon atención aquí. Ustedes nos ayudaron por orar por nosotros, dice Pablo, porque entre más gente haya orando, ve la enseñanza, entre más gente haya orando por los que están dando su vida por las nuevas de salvación, entre más gente habrá con acciones de gracias o darán gracias cuando su oración sea contestada. Si tú ves, la Reina Valera no dice esto. Por eso me gusta la versión un poquito en inglés, porque me da más información y más claridad de pensamiento. Entonces, la mecánica divina es esta. Viene la tribulación de Pablo. Al momento de la tribulación de Pablo, Pablo recibe en este momento un espíritu de consolación. Ese espíritu de consolación sobrefluye por otros que están atribulados y los libera de la situación en la que ellos están peleando, ¿verdad? Esto, dice ahí, tiene que ver con la liberación, con la motivación y la liberación de otras personas. Pablo transmite eso y la gente es liberada, así como él lo libera. Y entre más gente esté orando por mí, dice Pablo, entre más gente estará dando gracias a Dios cuando sus oraciones sean contestadas. ¿Y qué pasa aquí? ¿Pablo es glorificado? No. No es el momento de su glorificación. Los que están orando y sacan a Pablo de la tribulación en la cárcel, ¿lo están? No. El único que es glorificado es el Padre, porque empiezan a dar acciones de gracias a Él cuando hay una respuesta favorable contestada, cuando hay una respuesta de Dios. Y todo el mundo alaba a Dios. Gracias a Dios por Pablo. Gracias a Dios por la vida tuya. Gracias a Dios. Y lo que anhela nuestro Padre es un espíritu de agradecimiento. Si nosotros continuo y constantemente estamos agradeciendo al Padre Celestial, otro gallo va a cantar. No se vale aquí quejarse, ni ponerse a llorar en medio de tribulación. Y ahora sí, ¿qué hago? Y no, hay que enfrentar y creer que Él nos va a sacar adelante. Hasta este momento, el Padre Eterno me ha sacado de toditititas. Y aquí estoy, sano y salvo. Me ha sacado de muchas. A lo mejor yo me metí en algunas, pero Él me sacó de todas. Y así te lo comento. Ahora, si tú crees que solamente el Mesías se despojó de acuerdo a Filipenses, ya sabes de lo que Filipenses nos dice. Vamos en escala ascendente, de abajo hacia arriba. ¿Qué nos dice Filipenses? ¿De qué se despojó el Mesías? Se despojó el Mesías, capítulo 2, verso 6, dice, aunque Él estaba en la forma de Dios, tocante al Mesías, Él no consideró igualdad con Dios, ¿verdad? Él no consideró igual con Dios algo a ser poseído por la fuerza. No se aferró a la divinidad que él tenía. Por el contrario, él se vació a sí mismo y él tomó la forma de un slave. Vamos a usar un recíproco. Él tomó la forma de un slave. Él era hijo. Esa es la paradoja de la vida. Él era hijo y se hizo un slave, un esclavo. La vez pasada te hablé de hijo o esclavo. Él era hijo, él es hijo. Ahora está a la altura del Padre, a la diestra del Padre. Él es Adonai hoy en día. Adonai Tzvaot, él es Adonai, él es Señor. Se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y el único que tiene un nombre que es sobre todo nombre, pues es Dios mismo, el eterno Adonai. Y más allá de Dios está Adonai. Luego te explico eso. No te asustes. Entonces él tomó la forma de esclavo, volviéndose como un ser humano. Paradójico. Siendo hijo, primero se despoja de la divinidad, se hace humano, y aún estando humano se vuelve esclavo, para que tú
para que tú ya no seas esclavo. Al revés, para que tú ahora seas un hijo. ¿Y para qué? Para que tú tengas una naturaleza divina. Tienes naturaleza divina. La naturaleza divina se ha impregnado sobre ti gracias a la maravillosa gracia del Mesías y al sacrificio que hizo Él. Pues tú le voy a aplaudir al Mesías por lo que hizo. Pues sí, pero también apláudele al Padre. ¿Qué es lo que hizo el Padre? Esto no lo has oído. Yo no lo había escuchado y lo voy a comentar contigo. Saludos, pastors. Saludos, maestros. Saludos, rabinos. Saludos a todos. ¿Qué pasó? En el capítulo 2 y en el verso 7, Waymaker, el hacedor de caminos. Son caminos que tan solo a él se le ocurren y que tan solo él hace. Entonces, pues, ¿qué pasó en el Tequilim 2 y en el verso 7? Dice el verso 7, I will proclaim the decree. Yo proclamaré el decreto. ¿Cuál es el decreto? Adonai said to me. Adonai me dijo. ¿Quién está hablando? ¿A quién le dijo? Pues al hijo. Adonai said to me. Adonai me dijo, you are my son. Tú eres mi hijo. Today I became your father. ¿Qué quiere decir eso? ¿Acaso el hijo no era eterno como el padre? Por supuesto que es el padre. Pero ¿por qué dice, tú eres mi hijo? Ahora yo te engendré, o today I became, la traducción en inglés, dice, I became your father, yo me volví hoy tu padre. Y en la versión en inglés te dice, yo te engendré. Pues es lo mismo, nada más que de diferente point of view. Engendrar y ser padre, pues es lo mismo. Entonces, yo me hice tu padre, yo me volví tu padre. Vamos, me despojé de ti. Y te di forma como de hijo. No solamente te fue una parte de mí. Todo tú eres yo. Todo tú eres yo. Toda la naturaleza que tú tienes, esa misma naturaleza es la mía. No es que me haya mochado un pedazo y entonces tú eres un pedazo de mí. No. El Padre también se despojó. Esa es la paradoja de la vida. Que en esta vida se trata de despojarse, de autodespojarse. Y si no te despojas, de todos modos te van a despojar. Si tú tienes riquezas para acá y para allá, más para allá, te van a despojar. Mejor despójate de otra cosa para que no te despojen de tus riquezas. Que esas, pues vienen ladrones. Y dice, esas son palabras fuertes, yo lo sé. No es mi intención de que pierdas. No, la intención del Padre es de que ganes. La intención del Padre es que triunfes, que vayas siempre en escala ascendente, hasta llegar desde la parte más baja. ¿Sabes qué también dice que se hizo gusano? Si tú lees el Salmo 22, soy gusano y no hombre. Fíjate cómo el Señor, Yeshua, el Mesías, se rebaja hasta nivel de gusano. Para que tú tengas la eternidad. Vamos, Él no haya cómo decirnos que Él se vació de sí mismo para llenarte de ti. Ese vacío del que Él habla y del que Él sobre el que Él actúa y se mueve, ese mismo vacío viene y lo deposita sobre ti. Y ahora ya no estás vacío, ahora estás pleno de la luz de Dios. Ahora eres un ciudadano celestial, conciudadano con los ángeles, y estás sentado a la diestra de la majestad, juntamente con el Mesías, con Mashiach, quien es bendito por siempre. Entonces, esto es de sentencia de muerte a una glorificación. Y no más. Levanta tus manos. Esto es coreano. Lo que tú conoces, si eres cristiano, esto es coreano, cantando un canto cristiano en coreano. Y no más lo que está sucediendo. Siempre te digo esto. Así que el deseo y el anhelo de mi corazón es que si estás en tribulación, no es sentencia de muerte, porque todavía no entendemos nosotros lo que es sentencia de muerte. Necesitamos estar caminando en esto, en esta Torah bendita, para enfrentar situaciones del calibre que sean sentencias de muerte. No te preocupes. No, ahorita que estás conociendo esto apenas vendrá una sentencia de muerte para ti. Ni te van a secuestrar, ni te van a sacar armas, ni pues nada. En su momento, cuando tú tengas la maduración suficiente y necesaria para entender la que estás viviendo, entonces es posible que tengas una de estas, porque así es.
Los profetas fueron apedreados. Oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. Si yo, por decir, soy un alguien, no me gusta decir autodenominarme profeta, pero si soy un enviado, pues me van a dar pedradas. Si voy en contra del sistema y la corriente del mundo, pues me van a dar pedradas. Pero valen la pena esas pedradas, porque es parte de mi glorificación si sigo unido al Mesías y cumplo con el propósito maravilloso de mi vida. No me estoy autoproclamando como un mártir, ni mucho ni de menos. Estoy siguiendo las pisadas de aquellos que me precedieron y que me enseñaron a salir adelante de sus tribulaciones por el espíritu de consolación que me mandaban, y eso tenía que ver con mi liberación. Recuerda, la salvación no te cuesta, ni tienes que sufrir, pero la glorificación sí tendrás que padecer sufrimientos. A los que le faltaron, decía Pablo. Pablo era muy atrevido. Estoy padeciendo los sufrimientos que le faltaron padecer al Mesías. Date cuenta qué palabras. Pablo, qué atrevido. Y yo creo que tiene razón, porque tenemos que padecer sufrimientos para seguir las pisadas del Maestro. Bueno, te pido que entiendas esto con mi corazón, que le des fuerza y vida, y que la gracia del Mashiach suavice estas palabras y te haga entender que tenemos que despojarnos de nuestros derechos, tomar su cruz a cada día y seguirla. Y disfrutar cada momento de tu vida, porque ya sabes lo que viene a ti. Si tienes tribulación, vas por buen camino. Si vives en paz y seguridad, ten cuidado. Ten cuidado. Si vives en paz y seguridad, como dice otra parte, cuando vivas tú, digas tener paz y seguridad, ¡pum!, viene el golpe. Cuidado con eso. Es mejor de cuando en cuando, bueno, dile al Señor: Padre, no permitas que sea atribulado más allá de mis fuerzas. Pero si alguna vez o estás viviendo tribulación, sábete que Dios te manda en este momento un espíritu de consolación, porque va a redundar en tu consuelo y en tu liberación. Y vas a aprender cosas extraordinarias. Echa tus cargas sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Shalom, shalom, shalom. Pásala bien. ¿Ok? Pásala bien y estate bien. Shalom. I hope to see you soon in the name of Mashiach, Yeshua Mashiach. Shalom, shalom.